Recientemente, el equipo de sopitas.com nos lanzamos a la estación Salto del Agua, que es una de las 12 estaciones de la línea 1 del metro de la Ciudad de México que van a estar cerradas por un periodo de 8 meses. Después de ponernos los chalecos y los cascos de seguridad, bajamos con mucho cuidado a un tramo del túnel de la estación. Todo el recorrido lo hicimos acompañados del ingeniero David Escalante Sánchez, quien es coordinador de la planeación del proyecto de modernización del metro, quien se encargó de explicarnos qué es lo que se tiene que cambiar, cuál es la etapa en la que va el proyecto, cuáles son los elementos de los túneles que tenían que ser renovados sí o sí, e incluso qué se hará con los desechos de esta renovación. Así que vamos por partes. En conferencias de prensa pasadas, el gobierno de la Ciudad de México anunció los elementos en los túneles del tramo a intervenir que deberán ser retirados y renovados en su totalidad. Por ejemplo, las vías, los durmientes, todo el cableado y el balasto. Vamos a comenzar con las filtraciones de agua y los problemas de humedad en los túneles. Lo que podemos hacer con estas situaciones, sobre todo con un sistema en operación, es canalizar el agua, ¿no? El agua va a encontrar su camino y lo mejor es que llegue al drenaje. Llegando al drenaje se va, tenemos bombas que sacan el agua y te permiten mantener seco el túnel. Sin embargo, pues estas charolas y como la filtración también abre de nuevos caminos, terminan dañando tanto los cables como sus soportes, ¿no? La charola la podemos ver oxidada en algunos casos. Y cuando el muro ya está muy deteriorado, inclusive el soporte que sostiene la charola, pues pierde agarre y pues, podemos perder una charola y tener algún problema con un cable. Pero esto no es lo único. También se va a renovar por completo los durmientes, los rieles, las pistas y el balasto que amortigua el paso de los trenes. También los elementos mecánicos sufren desgaste. Aquí podemos ver humedad. El muro también se comporta con mucha humedad. En este punto. Charolas aquí atrás en la nariz de la estación. Y este es el tipo de situaciones que vamos a encontrar en el túnel. Cuando estamos en el exterior, por ejemplo en Pantitlán, que sí tenemos unas zonas donde entra la luz, los durmientes también sufren un desgaste muy acelerado, se agrietan muy rápidamente y estos son de los que nos cuestan más trabajo de hacer reparaciones. Tienen que hacerse cambios totales, inclusive de largos tramos de riel. En cuanto a la pista y los rieles, pues también tienen su vida útil. Por ejemplo, la superficie de la pista en algunos casos ya se encuentra demasiado lisa y existen algunos tratamientos para poderles añadir un poco de textura. Sin embargo, también toman mucho tiempo y algunos son complicados de efectuarse. Entonces, en este caso vamos a renovar. Recordemos que es un elemento que ha resistido el paso del tren mucho tiempo, entonces también se hace esto de manera preventiva porque puede tener algunas fisuras, ¿no? Por el paso acumulado, principalmente si ha estado expuesto a movimientos, el balasto, la tierra. Hacer una inspección así detallada de todo esto pues es muy difícil, entonces se opta también por renovar el sistema. El otro elemento del que no se habla mucho y que dices, bueno, pues es una piedra, es justamente el balasto. No son cualquier piedra y tiene una función muy importante. Para nosotros es una superficie muy rígida, pero para el tren en realidad lo que hace a su paso es amortiguar su paso. Entonces, el balasto tiene una distribución, un tamaño que está controlado. Cuando el agua entra, pueden pasar varias cosas. Entre ellas, puede juntarse con otros materiales y se crea un fenómeno que se le llama cementación del balasto. Es decir, queda prácticamente como un concreto. Y entonces esta función de amortiguamiento que tiene que tener sobre el tren desaparece. Y eso a la larga daña los trenes, daña la suspensión, daña algunos de los elementos rígidos como los ejes, como los puentes o los bastidores. Y eso pues no es nada deseable. Solo hablando del balasto, en este tramo de la línea 1 del metro se van a retirar 150,000 toneladas. Pero, ¿qué pasará con los desechos de la obra? Esta piedra de todas maneras tiene una característica, o sea, tiene propiedades muy adecuadas, por ejemplo, para todo el tipo de material con el que se construyen banquetas, inclusive para el asfalto. Entonces, lo que está haciendo la ciudad es lo lleva a la planta trituradora de asfalto y lo reciclan. Los durmientes que estimamos un volumen alrededor de 60,000 durmientes en la línea 1, que hasta ahora son de madera, una madera muy especial que se llama azobe y que es una madera que ya no se encuentra tan disponible en el planeta. A nosotros nos sirve para otras líneas. Los nuevos durmientes de la línea 1 serán de concreto, tendrán una dureza y una resistencia y una vida útil mucho mayor,
pero los que estamos sacando de esta línea los estamos clasificando para poder aprovechar al máximo en otras líneas. Inclusive a algunos se les pueden dar algunos tratamientos y poderlos volver a usar. Entonces, insisto, en el tema de los materiales, muchos de estos materiales tienen un uso secundario o son de valor tanto para el metro como para otras organizaciones o para otras personas, y todo esto se clasifica puntualmente, a pesar de que son 300,000 toneladas de materiales en total, todo se va a clasificar y se va a enviar a sus destinos finales de forma clasificada, ordenada, en donde en muchos casos permitirá reusarse. Luego de ver los elementos retirados y renovados del metro, el ingeniero nos explicó la fase en la que se encuentra el proyecto. Digamos que el punto de arranque de la obra, que fue siempre va siendo la mejor evidencia del avance de la obra. Aquí ya empezó el retiro de vía. Antes de eso ya se retiraron los señalamientos, hay cableado y hay señales físicas, y también se retiran los equipos, los sistemas de energía, es decir, el cableado de media y baja tensión, que llamamos también sistema de tracción. Aquí ya se ve cómo vamos desvistiendo el túnel poco a poco, y lo que sigue en este punto es quitar el balasto. Nos vamos a llevar toda la piedra, son alrededor, desde ese punto donde estamos, van a ser alrededor de 40 o 50 centímetros de balasto. Podemos ver cómo los procesos que vamos siguiendo van uno atrás del otro, con apenas unos días de diferencia. Entonces va a llegar a un punto en el que estaremos trabajando en todo el túnel, haciendo diferentes actividades. Tal vez en un punto todavía estemos retirando señal, un poquito atrás retirando cable, un poquito atrás retirando vía y finalmente retirando balasto. Eso es a lo que llamamos la primera etapa de obras, que son los retiros del material y de las instalaciones existentes. Tomando en cuenta las limitantes dentro del espacio del metro, el ingeniero nos explicó también sobre la logística dentro de la obra. Línea 1 tiene varias configuraciones que la hacen complicada y particular, es decir, aquí no tenemos la otra vía a un lado, tenemos estas divisiones que han sido usadas para los murales históricamente. Entonces, en un movimiento tradicional podríamos sacar una pieza de vía y ponerla en una plataforma que estuviera a un lado y llevárnosla. Pero como aquí tenemos esta división, hay que arrastrar la vía por algunos metros hasta allá al frente, a unos 400 metros, ya podemos realizar esa maniobra. Esta parte también ya está preparada para los trabajos. Entonces toda esta zona, aquí ya en la toma horizontal se puede ver muy claro, ya no tiene ningún obstáculo. Se ha retirado en su totalidad la barra guía. Eso tomó algunas horas, algunos días de trabajo, y es importante porque las máquinas que vamos a bajar acá, que son de gran tamaño, les estorba la barra. Entonces, esta zona, que es la que ya no podemos ocupar con los trenes, por eso no estamos operando hasta Salto del Agua, necesita haberse retirado este elemento para que las máquinas puedan moverse ágilmente. Y allá adelante, a donde vamos a ir ahora, está justamente la ventana que hemos habilitado para el ingreso y salida de materiales y de maquinaria. ¿Por qué necesitábamos un espacio de este tamaño? Y este espacio es totalmente estratégico para la obra. Nosotros vamos a terminar quitando toda la vía, ¿no? Este sistema pesado que tiene una pista de rodamiento de metal, un riel de seguridad de metal, un durmiente, y luego vuelve a tener lo mismo. La única manera de acabar la obra tan rápido, en 8 meses es un tiempo récord, es armándolos prearmándolos afuera. Los vamos a dejar prearmados en la parte de afuera, los vamos a bajar completos. En este espacio se van a estacionar convoyes de 2 o 3 plataformas, se montan una buena cantidad de estos paneles prearmados y se van llevando hasta su posición y se van poniendo ya prearmados, y simplemente dejando pendiente la soldadura final para dejarlos fijos. Entonces aquí ese movimiento que podemos realizar rápidamente afuera porque tenemos mucho más espacio, inclusive se puede hacer en diferentes partes de la ciudad si quisiéramos, etcétera. Si lo hiciéramos adentro nos tomaría muchísimo más tiempo. Ese armado adentro nos tomaría mucho más tiempo. Tenemos que pensar que los durmientes, por ejemplo, pesan, dependiendo de su material y de su longitud, pueden llegar a pesar 400 kilos cada durmiente. Entonces manipularlo acá abajo se vuelve una cosa muy complicada. Entonces este es el punto estratégico de la obra, porque de aquí hacia allá van a fluir los materiales en un ritmo muy, muy importante. Recordemos que desde el pasado 11 de julio y por un periodo de 8 meses, el tramo entre Pantitlán y Salto del Agua permanecerá cerrado por una intervención mayor. Son 2 estaciones que por ahora
están siendo apoyadas por unidades del RTP al exterior, y que buscan que en un futuro el sistema de transporte colectivo metro pueda dar un mejor servicio. ¿Qué otras líneas del metro necesitan esta modernización?